descubro hace muy poco la existencia del gran escritor cartagenero Jorge Artel. Me pareció muy interesante la antología poética de Tambores en la Noche, que es lo primero que él publica. Hay como unos sonidos, como unos campanazos. Ahí ya está dado el número 3 porque el movimiento se llama Cartagena 3 AM. Acabas de escuchar algunos fragmentos de nuestra conversación con Lutzen Martinus sobre su obra Tambores en la Noche, que podrás escuchar al final de este episodio. Esto es Circuito Local. Hoy nos acompaña Lutzen Martinus, compositor y arreglista colombiano, quien comenzó sus estudios musicales hace unos 15 años en Cartagena, donde comenzó estudiando saxofón y violín, continuó sus estudios en Barranquilla y posteriormente en Bogotá en la Universidad Nacional de Colombia, y en su música se percibe la influencia de ritmos del Caribe colombiano, y de hecho esto es un distintivo de su obra. Además de las influencias de compositores sinfónicos como Ginastera y Revueltas y otros compositores del siglo XX. Sus obras han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Cuarteto Cuarte, el Cuarteto Latinoamericano, la KSU Chamber Orchestra y la TCU Symphony Orchestra. Lutzen, qué bueno tenerte como invitado en esta serie y muchas gracias por atender esta invitación. No, gracias a ti, muchas gracias por la invitación, por tremenda introducción que me haces y me haces también reflexionar en cuanto al tiempo que llevo dedicándome a esto. Y sí, a veces no somos conscientes del paso del tiempo, pero sí, te agradezco mucho estos espacios, la verdad. Yo quisiera empezar, de hecho, con una curiosidad bastante sencilla. Entiendo que en la universidad de pronto empezaste, y voy a abrir comillas como formalmente, como en el 2020, pero en forma, ¿cómo fueron esos primeros pinitos? Ya dimos un abrebocas, pero ¿cómo fue ese primer acercamiento tuyo o cómo llegaste al universo musical? Bueno, tendría que retroceder muchísimo en el tiempo, incluso hasta antes de yo estudiar música a los 10 años. Y podría decir que en mi casa siempre se escuchaba música de todos los tipos, pero había una gran inclinación por el vallenato. A mi mamá le gustaba mucho el vallenato, pero mi mamá tenía una cosa y era que quería que yo fuese más sensible hacia las artes. Entonces me llevaba mucho a conciertos, cualquier concierto que hubiese por ahí, ya sea desde ver el Festival de la Tuna que hacían en Cartagena o ver la Filarmónica de Bogotá por Señal Colombia, cuando la transmitían en Señal Colombia. Yo me recuerdo por ahí como a los 8 o 7 años viendo el ciclo del Anillo del Nibelungo ahí con la Filarmónica y Enrique Diemeque ahí dirigiendo. Digamos que esos momentos se quedaron en mi memoria. También se quedó en mi memoria el hecho de que yo no quería escuchar esa música. Entonces, yo era un chico bastante rebelde, digamos que quería estudiar artes plásticas, o sea, siempre me llamó mucho la atención moldear cosas con mis manos, crear cosas, destruir cosas también, como todos los niños que queremos saber cómo funcionan las cosas por dentro y eso me gustaba mucho, pero con el paso del tiempo fui comprendiendo que no era bueno para más nada que no fuese la música. Ya hacia los 10 años llegó una fundación que se llama Música por Colombia, dirigida por Edgar Vargas, un chelista santandereano, precisamente de Bucaramanga. Él tiene una misión muy importante y es la de transformar las realidades adversas de las regiones más deprimidas de Cartagena a través de la música. Y después de estar en barrios como Nelson Mandela, barrios de ese estilo, impactando esas regiones, él decidió llegar al centro histórico de Cartagena y hacer también sus procesos ahí. Llegó a mi escuela, que era católica, y entonces él llegó ahí con toda una gran gestión, con sus instrumentos, y nos hizo unas pruebas para ver si éramos buenos o no para esta vaina, ¿sí? Puso unos instrumentos o la mitad de los instrumentos para que lo hiciéramos sonar. Si hacíamos sonar uno o varios, podíamos entrar a tocar en la banda. Y, oh sorpresa, a mí no me sonó nada. Pero entonces él vio interés en mí y dijo, bueno, pues le damos la oportunidad mañana. Y me meto en la boca una boquilla
de saxofón alto. Y eso empezó a hacer esos instrumentos que son tan ruidosos. Y me sonó, y yo lloré de la emoción, yo recuerdo, porque ya estaba dentro de la orquesta o de la banda, pues, estaba dentro de la banda y podía hacer música, porque creo que yo ya había caído en cuenta que la música era lo mío. Y fue un proceso muy bonito de al menos unos 4 años. Y en esas fue que empecé también a escribir mis propias cositas, pero muy modestamente y con lo poco que yo sabía. Y pues ahí fue que muy en solitario fui construyendo esto de la composición hasta que llegué al Conservatorio de la Nacional, pero supongo que luego hablaremos de eso. Justamente te lo pregunto porque la música, como cualquier otra profesión, tiene múltiples caminos. Creo que las artes nos permite algo magnífico y es que no necesariamente por tomar un camino tenemos que rechazar el otro. Al final del día la música es música y todo se integra. Pero sí sé que en tu trayectoria musical, que es vasta, pero tú igual eres un compositor muy joven y a esa hago mi pregunta porque te acabo de llamar compositor y lo que nos convoca en el podcast de hoy es hablar de una obra en particular. ¿Cómo mutas al universo de la composición y de la dirección, que creo que es donde en este momento de tu carrera musical estás siendo más reconocido, donde hay más fuerza en tu proyecto musical como director y compositor? Todo comienza cuando empezamos a tener un poco más de nivel instrumental para tocar y también tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaban los instrumentos de mis compañeros con los que yo tocaba. O me les acercaba a mirarles la partitura y me maravillaba porque ellos tocaban cosas distintas a las que yo tocaba, pero me sorprendía el hecho de que todo eso sonaba bien. Yo era un chico como de unos 11 años, digamos, ya había pasado un año de ese proceso, pero a mí me sorprendía muchísimo eso. Todo era diferente en las partituras y todo en conjunto sonaba muy, muy bien, muy bien. Ahí tenía tanta curiosidad por la escritura de la música que entonces yo a veces me ponía a garabatear cosas ahí en un cuaderno pentagramado que había por ahí o que mi mamá me compraba seguramente. Entonces yo escribía mis cositas que de pronto no tenían ni pies ni cabeza y cuando yo realmente escribí algo mío, fue por ahí como a los 12 13 años, no recuerdo con precisión, una melodía. Escribí una melodía para saxofón que iba a ser el regalo de cumpleaños de mi madrina, la cual yo le iba siempre y le tocaba el cumpleaños. Pero entonces yo dije, esta vez quiero regalarle algo diferente. Y entonces le escribí esa melodía y la toqué para ella en su día de cumpleaños. A ella le gustó mucho y después seguí escribiendo, pero todos los trabajos que yo hacía los dejaba inconclusos. Siempre me desanimaba o era muy inconstante. Digamos que el primer estreno que tuve yo fue a los 15 años, de hecho con la orquesta que voy a ir a dirigir ahorita, pero como unos meses atrás del estreno, entonces yo fui a la oficina del decano. Entonces llegué a su oficina con la partitura y le dije, mira maestro, yo quiero que tú me estrenes esta obra. Y me dijo, en una semana hablamos. Y todos los días me decía que en una semana hablamos. Hasta que por fin se aburrió de mí. Obviamente, pues se preocupó porque yo no tenía ninguna formación teórica y me prestó una gran cantidad de libros de orquestación, de teoría y todo. Entonces ese fue como mi primer acercamiento un poquito más serio, por mi cuenta obviamente, pero un poquito más serio hacia lo realmente importante dentro de la composición, que es lo teórico. Y después entregó una partitura revisada y ya ahí él se motiva a dirigirla y a estrenarla. Esa fue como el primer estreno antes de yo irme de Cartagena. Digamos que para entrar en materia más o menos, la idea es hoy charlar de tambores en la noche específicamente. Entonces me gustaría que nos puedas contar de dónde surge la obra. ¿Fue una iniciativa propia? ¿Fue una comisión? ¿Fue una idea de estas que nos comentabas que dejabas de pronto inconclusas y uno de pronto con el tiempo retoma? Mejor dicho, cuéntanos de dónde sale Tambores en la Noche. Tambores en la noche sale de una lectura que yo hago de unos poemas. Fue un gran descubrimiento para mí porque
A mí se me hace increíble que esta clase de poesía no se nos muestre en los colegios y más colegios de Cartagena, o sea, que no estudiemos a los cartageneros en Cartagena. Y entonces yo descubro hace muy poco la existencia del gran escritor cartagenero Jorge Artel. Este escritor hace una gran cantidad de poesía. Me pareció muy interesante la antología poética de Tambores en la Noche, que es lo primero que él publica. Entonces yo empecé a leer esto y me gustó muchísimo y me pareció fantástica Tambores en la Noche. Entonces, de mi propia inspiración, quise empezar a hacer algunas obras inspiradas en esto. También planeo hacer obras corales o algo, pero decidí empezar con una pieza para piano. Entonces usé una suite para piano en 4 partes y cada parte es un poema el cual yo musicalizo con las impresiones que a mí me da escucharlo. No tiene tanta relación tan fiel con los textos, pero sí son las impresiones que a mí me dejan esos poemas. Aprovechando que lo mencionas, este episodio puede pasar que lo escuchen colegas o melómanos, pero la idea también es romper un poquito el esquema y que el lenguaje musical se vuelva accesible para los que estén escuchando este episodio. Cuéntanos en un lenguaje simple, sin ninguna preocupación o pretensión de corte académico, ¿a qué te refieres con una suite para piano? Alguien que de pronto es la primera vez que escucha el término. En el concepto en el que yo uso la palabra suite, me quiero referir a un compendio de danzas, a un conjunto de varias danzas que están separadas como si fuese el álbum de un disco, ¿sí? Y que tiene varias cancioncitas o varios tracks. Entonces, digamos que la suite completa es el disco completo y los tracks son los movimientos, pero son danzas diferentes que forman parte de la misma composición. Lutzen, esta obra fue estrenada en esta versión para piano y también grabada, la grabación que el público va a escuchar en este episodio. Fue interpretada por el pianista Sergei Shishkov. ¿Cómo llegaste también a él? ¿Cuál fue el proceso para que esta obra tuviera un estreno, una publicación, una grabación? ¿Cómo llegaste a todo esto? Bueno, esta obra la compuse poco a poco, porque la hice porque quise, la fui haciendo poco a poco y hubo un momento en el que me apareció un mensaje, ¡prum! Sergei Sichkov está escrito. Entonces yo reviso y era el maestro Sergei Sichkov saludándome. No nos conocíamos, de hecho nunca nos habíamos visto. Sabía yo que él era un gran pianista, pero hasta ahí. Entonces él me escribe y me dice, mira, Lutzen, quiero una obra tuya para hacer un concierto en el Fabio Lozano. ¿Será que tú tienes de casualidad una obra para piano? Y yo le dije, sí, porque incluso esa obra la había escrito, la había terminado unos días antes de que Sergei me escribiera. O sea, todo pasó así muy rápido. Una de las enseñanzas que me dejó Jorge Pinzón era que uno tenía que estar preparado para cualquier ocasión de estas, que uno tiene que seguir componiendo a pesar de que no hayan encargos, porque puede que haya un encargo y uno no tiene la obra. Entonces, en este caso, es un gran consejo que hay que aplicar y en este caso me sirvió muchísimo porque yo ya tenía la obra lista, era cuestión de que él se sentara a estudiarla y así fue. Yo le pasé la obra y así fue como también resulté en Sonidos y Sentidos. Volviendo a Sergei y en el recorrido que tiene una obra desde su creación hasta, como hablábamos, su estreno, o incluso en este contexto hasta su grabación, ¿cómo fue ese diálogo con el intérprete? Es decir, nos comentabas que la obra ya estaba creada, pero una vez se la presentaste a Sergei, ¿tuvo cambios, hay modificaciones, alguna adaptación, o realmente es fiel a como la concebiste originalmente? Bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, cuando yo le paso la obra a cualquier intérprete, siempre sufre cambios, sobre todo porque yo no muchas veces estoy satisfecho con mi propio trabajo, no tiene nada que ver con el intérprete, sino que cuando yo veo la obra siendo tocada, me encuentro con algunas partes de la música que se pueden mejorar o también me surgen otras ideas. Entonces, con esta obra naturalmente surgió muchos cambios
incluso desde el nombre de la obra, porque antes de que se llamara Tambores en la Noche, yo quería que se llamara Artelianas, o sea, en honor Ujú. a Jorge Artel. Entonces, empezando por el título, eso fue lo primero que cambió, y después unos cuantos detalles de factura pianística, algunas recomendaciones de Sergei y ya, pues la partitura de Sergei solamente tiene las correcciones, pero nunca imprimió la nueva versión ni nada, sino que él dejó artelianas y ahí quedó las correcciones que hacíamos en ensayos, pero yo tengo ya la versión corregida entre mis archivos. Y también hice una versión orquestal que todavía no se ha estrenado y quién sabe cuándo se estrene, porque esa versión orquestal también la hice por unas necesidades que yo tenía muy personales de hacer obras para orquesta a partir de una obra de piano. Era algo más para mí. Gracias, Lutzen, por traer esto a colación. Entonces, quiero hacer la aclaración para la audiencia que la versión que vamos a estar escuchando hoy es la obra Tambores en la Noche en su versión de piano solo, interpretada por Sergei Shishkov, que fue grabada por una coproducción entre Sonidos y Sentidos y Naku Records. Ya Lutzen nos hacía el comentario, pero pues por contexto y como diría, evoco aquí un maestro mío también de época universitaria como dato coctelero, esta obra fue estrenada en la serie de cámara Sonidos y Sentidos durante 2023 y fue grabada para ser estrenada en el 2024 también. Entonces, esa es específicamente la versión pues de la que estamos hablando y que va a ser presentada durante este episodio. Yo creo que ya vamos llegando al final, Lutzen. Yo quisiera preguntarte, hablando de esta grabación y muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál crees tú que es la relevancia, si crees que la tiene, en poder grabar o fijar en algún medio esas creaciones y las obras? Es una oportunidad para los compositores de que la obra se divulgue por todos los medios posibles, no solo conciertos en vivo, sino también en el momento en que la persona o el público, parte del público no tenga tiempo para asistir al concierto, de escuchar la obra por algún otro medio en el momento en que le sea más cómodo. Por otro lado, también es una oportunidad para nosotros los compositores de reflexionar mucho en cuanto al trabajo que hemos hecho. Muchas veces, cuando componemos una obra, estamos tan saturados de ella y necesitamos alejarnos un poco de esa obra que hemos creado para mucho después aproximarnos a ella de muchas formas y ver si hay más cosas que corregir o si ya la obra por fin está lista. Entonces, una grabación más la partitura puede servir para nosotros perfecto, pero obviamente lo principal es el público, me parece, porque nosotros hacemos esto es para ustedes que nos apoyan con su presencia en los conciertos y pues quienes no pueden hacerse presentes en los conciertos tienen esta oportunidad o tienen este acceso que es fantástico a todas las grabaciones y toda la producción de sonidos y sentidos que es una paleta de muchos compositores y músicos con mucho que aportar. Y por otro lado, me parece muy satisfactorio, ¿no? Que se pueda escuchar el resultado final de un proyecto tan hermoso. Es bastante gratificante para todos nosotros, desde los ingenieros, compositores, intérpretes. Bueno, Lutzen, con eso que acabas de mencionar, donde también le das un voto de confianza muy especial al público, a la audiencia o al que recibe la experiencia de la escucha de la obra, y justamente estando como a contados instantes de que la audiencia pueda escuchar esta obra y apreciarla, que es el compromiso y el objetivo principal de Circuito Local, ¿a qué aspectos de Tambores en la Noche te gustaría que el público le prestara como una particular atención en el momento de escuchar? Bueno, mi obra es muy rítmica. En general, es en eso en lo que se deben fijar mucho, en los ritmos caribeños que hay implementados en esta obra. Al principio hay como unos sonidos, como unos campanazos, unos tres campanazos. Entonces ahí ya está dado el número 3 porque el movimiento se llama Cartagena 3 AM. Entonces se repite tres veces tres campanazos. Digamos que esos son tres campanazos imaginarios que yo, pues en mi cabeza, de la iglesia de San Pedro Claver que está ahí en el centro de Cartagena.
y más o menos así suena la campana de la iglesia, más o menos así, ¿sí? Entonces, digamos que yo en mi cabeza me imagino que el campanario de la iglesia suena a las 3 de la mañana, cosa que eso nunca va a pasar en ningún lado del mundo. Pero yo me imagino eso, ¿sí? Digamos que son licencias que yo me doy de pensar en eso. Entonces, de pronto en el primer movimiento está ese detalle y la obra acaba precisamente con ese detalle de los campanazos. Entonces son los campanazos y después de eso una serie de sonidos como si fueran tambores. Entonces, la analogía de los tambores está por todos lados en la obra y pues si le prestan mucha atención a la parte muy rítmica, los podrán sentir. Bueno, Lutzen, pues para aquellos que hayan quedado con la intriga de conocer más de tu trayectoria, de tu obra, de tu catálogo, ¿cuál es un buen medio para encontrarte o cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden contactarte si ese fuera el caso? Por Instagram, sobre todo, estoy más activo en Instagram. En YouTube también pueden encontrar la gran mayoría de las obras que se han tocado, no todas, porque no todas las obras se han estrenado todavía, ni todas las obras las he subido a YouTube, pero por ahí es un buen medio. También tengo una página web que a la vez es como mi catálogo de obras ahí, pero en todo lado me pueden encontrar como Lutzen Martinus. Sobre todo estoy muy activo en Instagram, en Facebook ya casi no, pero también tengo Facebook por si les puede llegar a interesar. Incluso mi correo electrónico también es lutzenmartinus@gmail.com y pues cualquier eventualidad pues por ahí sería muy efectiva la comunicación. Fantástico. Yo te quiero dar las gracias por sacar tu tiempo, como hablamos al inicio, para hablar. Creo que un placer, un gusto y uno de los objetivos de llevar a cabo este podcast no solo es presentar obras nuevas que se hacen en Colombia por colombianos, que son vigentes, que son nuevas, sino que también hay un interés que es poder hablar de primera mano con sus compositores y con sus creadores. Yo también siempre le he dicho ahí una situación que va a seguir pasando y que tiene que seguir pasando como por aspectos de patrimonio, de historia, y nosotros como músicos de profesión lo sabemos y es explorar música del pasado, literatura musical del pasado, hacer un análisis de las obras, llegar a conclusiones de ellas, pues es fantástico, es un trabajo muy arduo, pero también es un placer y es un deleite poder hablar, en este caso contigo, de tu propia creación. Entonces, es como tener de primera mano la información sin suponer cosas al respecto. Así que muchas gracias, muchos éxitos en lo que viene en tu carrera. Ha sido un placer tenerte en este episodio. No, muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta que me tengas en cuenta para esto y nada, pues muchas gracias también por esos augurios. A continuación, escucharás Tambores en la Noche de Lutzen Martinus. Puedes suscribirte para escuchar más episodios en Circuito Local Podcast y buscar más información en www.circuitolocalpodcast.com.
Este episodio hace parte de Circuito Local Podcast, un proyecto ganador en 2024 de la beca de creación de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos. Un agradecimiento especial a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el apoyo para el fomento, creación y circulación de este proyecto.